Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde hoy estaremos hablando de los desastres naturales. Dios estableció la tierra y 4 elementos fundamentales en la naturaleza: el agua, el aire, la tierra y el fuego. Estas 4 naturalezas propias que están en la tierra son en beneficio de la humanidad, del ser humano. Donde están estos 4 elementos dados por Dios, hay vida, hay bendición de Dios. Pero muchas veces estos 4 elementos de la naturaleza se violentan. Es lo que conocemos como los desastres naturales provocados precisamente por la violentación que hay en cuanto al agua, en cuanto al aire, en cuanto a la tierra, en cuanto al fuego. La Biblia es la constitución de Dios, es la ley para toda la humanidad. Dios estableció leyes que controlan la naturaleza, el agua, el aire, el fuego, la tierra. Estas leyes están en la Biblia, la palabra de Dios. El hombre que obedece las leyes de Dios estará entonces en las bendiciones de estos 4 elementos de la naturaleza. Pero cuando el hombre en la tierra desobedece las leyes de Dios, vendrá castigo. Es lo que conocemos como los desastres naturales. Así que hoy vamos a estudiar las causas de los desastres naturales de acuerdo a Dios. Dios establece su palabra, la Santa Biblia, y debemos conocer todo lo que estamos viviendo ya. Acabamos de experimentar el primer huracán correspondiente a este año, un huracán que impactó las costas del Pacífico en México y trajo muerte. Como nunca se había visto el impacto de un huracán en el mes de mayo, trayendo muerte, destrucción. Así que es la profecía. La profecía dada por Jesucristo habló de dolores de parto. En la medida que va avanzando el tiempo, año tras año, los problemas en la tierra se incrementarán. Por eso tenemos que conocer de la profecía, tenemos que conocer de la Biblia, tenemos que conocer las leyes de Dios. Dios está caminando de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus leyes, y el hombre en la tierra debe conocer todo ello. Para ello está la Iglesia cristiana predicando el Evangelio de Jesucristo, no por religión, sino para que haya conocimiento de la verdad. Porque aquí en la tierra está el mentiroso llamado Satanás, el diablo, que está perturbando, está confundiendo, está trayendo las falsas noticias para que las personas caminen en miedo y en temor y en terror. Por eso tenemos que conocer la verdad que nos hace libres del engaño del enemigo. Hoy estaremos hablando de las causas de los desastres naturales. Así que quédense con nosotros, bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, bueno, estamos viendo cómo ahora que termina este huracán, ¿no? El Ágata, ¿no? Que vino del Pacífico, y ahora se está formando el otro, ¿no? del Atlántico, ¿no? El Alex, que es el que se está formando ahora en la península de aquí de Yucatán. Entonces, estamos viendo, yo creo... Pero parece ser que hubo una relación entre lo que fue este huracán que vino del Pacífico y tuvo que ver con la formación del huracán que se está formando ahora en el Atlántico, en el Caribe. Sí, yo creo que nunca se había visto una conexión entre los dos. Ahora sí, entre el Atlántico y el Pacífico. Ajá, sí, entre los dos mares, ¿no? Océanos. Sí. Y bueno, y está de por medio el continente, la tierra, donde están las habitaciones del ser humano, ciudades, hay pueblos, villas. Así que estamos viendo cómo el enemigo, usando estas fuerzas de la naturaleza, violentando estas fuerzas de la naturaleza, trata de afectar la tierra. Sí, entonces por ello
ahora sí, cuando estemos viendo todo lo que está sucediendo, bueno, no es para que tengamos temor o miedo, sino bueno, es para prepararnos, porque de eso se trata también lo que es la palabra profética. La palabra profética nunca es para asustar a alguien o espantar a alguien, no, es para prepararnos, porque la venida del Señor Jesucristo está pronto en su venida. Y bueno, Jesucristo dijo que parte de las señales de su venida son las catástrofes que hay en todos los elementos de la naturaleza, que bueno, que en Mateo 24 son conocidos como los dolores de parto. Sí. Entonces, los dolores de parto, pues involucra todo lo que está sucediendo en la tierra, en el agua, en el aire, en el fuego. Lo vemos a través de incendios en unos lugares, inundaciones en otros, los huracanes, los terremotos, volcanes en erupción, o sea, y bueno, todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Más sin embargo, si hay juicio, bueno, la iglesia puede parar los juicios si nos ponemos a orar, si nos ponemos a ayunar. Entonces vamos a aplacar esos juicios y vamos a pedir al Señor, ¿no? que Él intervenga, porque cuando Él interviene con su misericordia, con su amor, bueno, es allí donde las aguas se calman, el fuego o todo lo que está fuera de orden vuelve a ponerse en orden. Y bueno, esa es la forma, pero la iglesia tiene el poder y la autoridad y bueno, tiene que usarla para que entonces venga el arrepentimiento a la tierra, venga el perdón de Dios a la tierra y que los hombres de la tierra también busquen a Dios, que es lo que más Dios quiere. Sí, esto fue lo que sucedió en el tiempo antiguo, cuando Dios estaba mandando juicio sobre la ciudad de Nínive. El profeta Jonás fue enviado por Dios para predicar arrepentimiento y el pueblo de Nínive se arrepintió de todo pecado en oración y en ayuno. Cuando hay oración y ayuno, Dios mueve su misericordia para perdonar los pecados y viene un cambio del juicio a la justicia. Por eso podemos detener todo castigo y todo juicio por medio del arrepentimiento en el ayuno y la oración. Estamos convocando por ello a la oración y el ayuno correspondiente al mes de junio, comenzando la temporada de huracanes. Esta temporada ya comenzó en mayo con respecto al Pacífico y ya vimos lo que sucedió con el huracán Ágata. Ahora, en el mes de junio comienzan las temporadas del Atlántico y tenemos 5 meses de temporada de huracanes que pueden traer lluvias torrenciales sobre ciudades, sobre pueblos, pueden traer inundaciones a muchos pueblos y pueden traer la ruina, pueden traer muerte. Por eso tenemos que ver todo lo que está anunciado en la profecía, porque tenemos la palabra profética más segura que nos hace caminar en certeza y saber lo que tenemos que hacer aquí en la tierra. Hoy la iglesia cristiana es la que debe orar y ayunar y convocar a la oración y al ayuno, o sea, convocar al arrepentimiento de todo pecado. Porque estamos en tiempos donde el enemigo trata de aprovecharse debido al pecado de las poblaciones, de los pueblos en la tierra y está violentando ciudades y naciones por medio de estos 4 elementos de la naturaleza. Cuando Dios estableció sus leyes, todo estaba bien, pero entró el pecado y empezaron a violentarse las leyes de Dios. La Biblia es un libro de instrucción o de leyes, de normatividad. Es la constitución de Dios al hombre en la tierra y debemos conocer lo que está aquí. El desconocimiento traerá problemas. Las personas que ignoran las leyes de Dios no sabrán lo que está sucediendo y entrará el miedo, el temor y
inclusive el rechazo a Dios, creyendo que Dios es malo y que Dios quiere la muerte del ser humano cuando es todo lo contrario. El hombre fue creado como Dios o como la imagen de Dios en la tierra. Tenemos voluntad propia. El hombre tiene voluntad, Dios tiene voluntad. El hombre tiene que ejercer su voluntad tomando decisiones aquí en la tierra. Las decisiones que el hombre tome les llevarán a la responsabilidad de su decisión. Si tomó la decisión correcta, vendrá la bendición. Tomó la decisión incorrecta, vendrá la maldición por la decisión del hombre, no de Dios, del hombre. Dios establece su palabra. El que se somete a su palabra, el que obedece su palabra, cielos abiertos, bendición. El que desobedece su palabra, cielos cerrados, y viene castigo, viene juicio. El que viola, el que no cumple las leyes, los reglamentos que hay en una ciudad, en una nación, viene la sanción, viene el castigo. Esto sucede en el tribunal de Dios. Dios ha establecido leyes en su tribunal que gobiernan la tierra. Y estos 4 elementos son bendiciones al hombre siempre y cuando el hombre esté cumpliendo las leyes de Dios. En Isaías, vamos a Isaías capítulo 24, allí Dios está hablando de las leyes que no se han cumplido por parte del ser humano en la tierra, y por eso vienen los desastres naturales. El tema de hoy son los desastres naturales. Vamos a leer en Isaías capítulo 24, que habla del juicio de Dios sobre el planeta Tierra. ¿Por qué vienen los juicios? Porque hay violación, desobediencia a las leyes de Dios. Y si hay violación a las leyes de Dios, tiene que haber castigo o juicio. Esto es normal. Y todo juicio es para que el hombre se arrepienta de todo pecado. El pecado es desobedecer las leyes de Dios. Cuando las personas desobedecen los mandamientos de Dios, eso es pecado. Entonces viene la sanción. Y cuando el hombre se arrepiente, viene la justicia, la salvación. Por eso leamos en Isaías 24, del 5 al 6. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Aquí está muy clara la palabra de Dios, la Santa Biblia, al señalar por qué vienen los problemas a la tierra, los problemas a la humanidad. Dice, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Cuando oímos de los desastres naturales, tenemos que considerar que puede haber muerte. Todo ello está registrado en la palabra de Dios. Versículos 17 y 18. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Por eso tenemos que invocar al Dios de los cielos a través de la oración y el ayuno. La Biblia dice en Isaías 58:6 con respecto al ayuno que Dios manda hacer en la tierra. ¿No es este más bien el ayuno que yo escogí, dice Dios, desatar las ataduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo?
El diablo ha atado a muchas personas en su pecado. Por el pecado, Satanás es quien toma el derecho legal, porque Dios es Dios que estableció leyes y el diablo mismo se sujeta a las leyes de Dios. Donde hay pecado, de acuerdo a la ley de Dios, es el diablo quien toma el derecho. Por eso el diablo aprovecha donde hay pecado en una ciudad, en un pueblo, para hacer su obra más destructiva sobre ese pueblo. Y puede violentar, el diablo puede violentar estos 4 elementos de la naturaleza. El agua, el aire, el fuego, la tierra, para traer destrucción. Todo este ejemplo lo tenemos en el libro de Job. Cuando vino la prueba a Job, dice la Escritura que Satanás fue el instrumento de la prueba. ¿Quién estaba detrás de ese torbellino formado por el viento que destruyó todo lo que Job había construido y también las propiedades que tenían sus propios hijos de Job? ¿Quién levantó o quién violentó el aire para hacer un torbellino de aire? Hoy conocemos esos torbellinos que destruyen poblaciones, y cuando al aire se le agrega agua es lo que estamos conociendo como huracanes. Un huracán es un torbellino tanto de aire como de agua y que trae mucha destrucción, y cuando cae toda esa agua que se levanta del mar provocan inundaciones en diversos lugares. Así que todo esto es la violentación de los 4 elementos de la naturaleza, y todo esto es la obra del diablo. Dice aquí en Job capítulo 1, cuando Satanás tomó el derecho porque Dios se lo permitió para que se probara a Job. Y aquí está la obra destructiva de Satanás. Lo único que Dios le dijo al diablo fue: no toques la vida de Job. Y dice la Biblia en el versículo 13 de Job capítulo 1. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aquí estamos viendo ya la violencia que se levanta en un pueblo a través de personas. Las personas se violentan para traer muerte al prójimo. Leamos ahora los versículos 18 y 19. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Aquí está cómo el diablo está usando el aire, está usando un viento que viene del desierto y trajo destrucción sobre las casas de los hijos de Job. Murieron. Así que estamos conociendo lo que está escrito en la Biblia. Dios estableció su palabra, las Escrituras, para que nosotros conociéramos lo que acontece en el planeta Tierra en nuestro día a día, en el vivir aquí en la tierra. Por eso la Biblia misma nos enseña que debemos estudiar esta palabra para ser alumbrados en el conocimiento de la verdad. Así que estamos viendo ya resultados de un huracán, estamos en temporada de huracanes y debemos intensificar la oración y el ayuno para destruir las fortalezas que el diablo ha levantado en los aires y está usando esas fortalezas para destruir poblaciones. Esta temporada tiene que ver con el aire, el agua, para nuestro territorio. En otros territorios está usando el movimiento de la tierra.
haciendo temblar la tierra, está haciendo que el mismo infierno se vaya levantando a través de los volcanes, las erupciones de los volcanes. Estamos viendo también cómo están usando el fuego para traer incendios, sequías. Hay muchos lugares donde hay sequía y después de la sequía vienen los incendios. Lo estamos viendo al norte de California, en Estados Unidos, que es el lugar donde generalmente hay muchos incendios. Así que el planeta está hoy siendo convulsionado por el enemigo y por eso Dios está convocando a su pueblo, la iglesia cristiana alrededor del mundo, a orar, sobre todo por estos tiempos peligrosos. La Biblia habla que Dios estableció el sol y la luna para marcar los tiempos, por eso hoy podemos conocer los tiempos en que vivimos. En un año Dios estableció 4 temporadas importantes, 4 estaciones al año. El número 4 es importante. Hay 4 elementos de la naturaleza. Hemos repetido ello, como son el agua, el aire, la tierra, el fuego. Pero hay 4 estaciones del año: primavera, verano, otoño, invierno. Hay 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El 4 habla de... ¿Cuál es el símbolo del 4? Que bueno, tiene que ver con la tierra. Sí. Porque en el 4º día de la creación fue cuando Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. Y fue cuando dijo Dios, el sol para que alumbre en el día y la luna para que alumbre en la noche, en beneficio de los que vivan sobre la tierra. Sí, porque cuando sale el sol, todo ser humano sabe que tiene que levantarse de la cama para su actividad diaria. Los que van a trabajar, los que van a estudiar. Quien da la señal de la actividad del día, el sol. Sí. Sale el sol a la actividad del hombre, pero se oculta el sol, entonces los hombres regresan a sus casas porque hay que descansar. Sí. La luna marca la señal para el dormir, para el descansar también, en la noche. Y también, bueno, el sol y la luna son las que marcan también las estaciones del año. Sí, son las que marcan las estaciones. Primeramente, en el tiempo antiguo era la luna nueva, marcaba el inicio de un mes. El sacerdote en el pueblo de Israel tocaba el shofar para anunciar un nuevo tiempo, comenzaba un nuevo mes. Así que Dios es Dios de los tiempos, Dios es Dios de las estrategias que se marcan en los tiempos, de la profecía que tiene que ver con las generaciones a través de los tiempos. Hoy estamos en la generación del siglo XXI, es la generación de mucho avance del conocimiento de la sabiduría de Dios. Por eso hay mucho desarrollo tecnológico, mucho desarrollo en la tecnología de la comunicación humana. Estamos viendo como nunca en los últimos 15 años cómo se ha desarrollado la tecnología de la comunicación. Y Dios también está trabajando con la iglesia. El Espíritu Santo está trayendo mucha revelación de los secretos y misterios de Dios. La Biblia sigue siendo la Biblia, es palabra eterna porque Dios es eterno, pero estamos en el siglo XXI, permitido por Dios en nuestra generación, en el cumplimiento de la profecía. Somos la generación más ilustrada, más entendida de todo lo que Dios está revelando. Somos la generación de mayor sabiduría. Por eso el cristiano que ora recibe la sabiduría de los secretos de Dios. Dice la Escritura en Jeremías 33:3, Dios hablando a su pueblo: clama a mí, esta es la oración, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces, para que vivas en la tierra con conocimiento de la verdad y no ser engañados por el diablo, porque el diablo está usando la tecnología también. El diablo usa todo lo que Dios ha permitido para confundir y engañar. La tentación
es peligrosa porque el diablo usa lo que está escrito en la Biblia, la tergiversa y entonces engaña al ser humano. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, además de la Biblia. Tenemos la Biblia, pero necesitamos la conducción del Espíritu Santo para que podamos entender si lo que estamos viendo y oyendo es verdad o es mentira. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y es el Espíritu de sabiduría. Toda persona que ha recibido a Jesucristo y está llevando una vida de oración y ayuno, será una persona con entendimiento, con sabiduría de los tiempos que estamos viviendo. Y cuando hay este entendimiento ya no hay miedo, no hay temor. Conocemos el presente, conocemos también el futuro, sabemos lo que sucedió en el pasado y podemos ser luz en esta tierra para ayudar a otras personas que están atemorizadas por todo lo que está sucediendo en cuanto a los elementos de la naturaleza, creyendo que no hay solución a todo ello cuando Jesucristo ya dio la solución. En Jesucristo está la respuesta al hombre en su necesidad. Por eso predicamos a Jesucristo. Toda persona que recibe a Jesucristo en su corazón y empieza a caminar obedeciendo las Escrituras, obedeciendo las instrucciones del Espíritu Santo en la palabra de Dios, será alumbrado y entonces ya no caminará en miedo y en temor. En 2 de Timoteo 1:7 dice la Escritura, el Espíritu que Dios nos ha dado es el Espíritu de poder, amor y dominio propio. Por eso tenemos que caminar con el Espíritu Santo, escudriñando la Biblia y analizando los acontecimientos del hoy, porque todo tiene una explicación. La Biblia dice en el Salmo 74, versículos 16 al 17, de la creación misma de Dios. Dios es el creador de este planeta Tierra, de todo lo que existe en la Tierra, con el poder de su palabra, todo fue creado. Nada existía, todo era invisible, todo estaba oculto, pero cuando Dios habló, lo que estaba en lo oculto se hizo vigente, se hizo palpable, se creó la naturaleza por medio de la palabra hablada. Por eso hay poder en la palabra de Dios cuando la hablamos en el nombre de Jesús. Salmo 74, versículos 16 al 17. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno, tú los formaste. Todo lo formó Dios. Aquí habla del verano y del invierno, que son los tiempos del trabajo en el verano y en el invierno del descanso. Pero hay estaciones que forman parte del año, como es la primavera y el otoño. Son 4 estaciones que Dios establece durante el año. En Isaías capítulo 29, versículo 6, allí las Escrituras nos hablan de los desastres naturales cuando se violentan estos 4 elementos de la naturaleza. Cuando el hombre está desobedeciendo los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, entonces se violentan estos 4 elementos de la naturaleza. Estos 4 elementos fueron creados para la bendición del ser humano, pero el ser humano tiene que obedecer los mandamientos de Dios. Hay reglas que Dios estableció. Por eso tenemos que leer el Antiguo Testamento, donde están las bases, el fundamento de las reglas de Dios. Tenemos que leer Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Allí están las leyes que norman la conducta del ser humano aquí en la tierra. Leyes que tienen que ver con la santidad, leyes que tienen que ver con la prosperidad, leyes que tienen que ver con la vida del día a día en la tierra, leyes que tienen que ver con el cuerpo, leyes que tienen que ver con las enfermedades. Todo ello está en las leyes de Dios. Cuando el hombre desobedece estas leyes se le llama pecado. Pecar es violar o desobedecer las leyes de Dios.
Y muchas personas por ignorancia, como no conocen la Biblia, están desobedeciendo las leyes de Dios. Pero allí viene castigo. Y muchos no saben por qué el juicio está viniendo. Por eso tenemos que ser alumbrados con el Evangelio de Jesucristo en el arrepentimiento. Hay que arrepentirse de la ignorancia, del desconocimiento de las leyes de Dios para recibir el perdón de Dios y empezar una vida con conocimiento de la verdad. Por eso en Jesucristo está la verdad. Él es la verdad y la verdad está aquí en la Biblia. El que conoce la Biblia, conoce a Jesucristo, conocerá la verdad y será libre del engaño del enemigo y obedecerá. ¿Quién nos ayuda a obedecer las leyes de Dios? El Espíritu Santo está con nosotros para que nos ayude a caminar en obediencia a las leyes de Dios. En Isaías capítulo 29, versículo 6, allí está hablando de desastres. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Esto es lo que hemos estado viendo en la tierra en los últimos tiempos, más que nada por la intensificación de los desastres que están sucediendo en la tierra. Hay veces que estamos escuchando muchos truenos en la noche, sobre todo en la tarde, en la noche. Entonces estamos atemorizados por todo ello que está sucediendo en el cielo. Dios habla de muchas maneras, dice la Escritura, y una de las maneras que Dios está hablando es a través de los relámpagos y de los truenos que anuncian la lluvia, que anuncian lo que viene. Si el hombre no se apercibe de lo que Dios está hablando, esto es arrepentimiento de todo pecado, porque hay personas que están viviendo en la experiencia del adulterio y creen que el adulterio es cosa normal para una vida humana aquí en la tierra. El adulterio o la fornicación tiene que ver con la contaminación del cuerpo. Y el diablo toma derecho en el cuerpo por medio de una relación sexual. Por eso el diablo toma cuerpos para dominar esas personas a la maldad. El cuerpo no fue creado para la maldad, fue creado para Dios, para ser los hijos de Dios. Por eso Jesucristo puede cambiar la naturaleza del ser humano de malo a bueno, solamente Jesucristo. Así que si una persona está viviendo en su adulterio, en su fornicación, cree que está disfrutando su propio pecado, pero el diablo está tomando lugar allí. Pronto vendrá la destrucción de su cuerpo, enfermedades. Pronto vendrá la destrucción de su economía. No le alcanzará su salario para estar satisfaciendo su adulterio y estará afectando su matrimonio, y no solamente su matrimonio, sus hijos, y no solamente a sus hijos, sus nietos, bisnietos, 4 generaciones, está escrito en la Biblia. Pero por la ignorancia de todo lo que es el pecado del adulterio, muchas personas no han entendido acerca de las consecuencias de todo ello y creen que pueden disfrutar de todo ello sin consecuencia alguna. Dice aquí la palabra de Dios en el capítulo, vamos a Jeremías, ¿te dije algo? Jeremías. Isaías había dicho. Isaías. 20. Bueno, vamos a leer primero Jeremías. Bien. Jeremías, donde habla aquí en el capítulo 23, versículo 10 de Jeremías, habla del adulterio. Porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala, y su valentía
no es recta. Aquí está la palabra de Dios sancionando fuertemente en maldición a los que están en adulterio y las consecuencias que trae a la tierra, las consecuencias que trae a una ciudad. La Biblia allí mismo en Jeremías, en el capítulo 12, versículo 4, allí habla también de las consecuencias del pecado. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran. Faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Aquí está entonces cómo Dios a través de los profetas está hablando del peligro del pecado. Tenemos que conocer las leyes de Dios. Dios es el único que puede ayudarnos aquí en la tierra, porque en la tierra está el tentador de la carne, el que nos hace que nosotros codiciemos lo que el prójimo tiene. Cómo librar la codicia y la avaricia y cómo librar los deseos de la concupiscencia de la carne, deseos que hay en cuanto a la fornicación y el adulterio. Solamente el único que venció al tentador se llama Jesucristo. Cristo venció toda tentación, por eso Él está presto a ayudarnos si acudimos a Jesucristo. Por eso Jesucristo siempre hace la invitación, como está escrito en Mateo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Por eso la persona más adúltera, más fornicaria, la persona que ha cometido robo, la persona más llena de maldad, puede ser transformada por Jesucristo. Esto no es religión, la religión no me cambia. Yo puedo cambiarme de una religión a otra religión, sea cristiana o no cristiana, cualquier religión, pero sigo en la naturaleza caída de la carne. He heredado esto de Adán y de Eva. Por lo tanto, la religión no me puede ayudar a cambiar mi naturaleza. Sigo siendo una persona con enojo, ira, contienda, celos, envidia, y entonces el diablo va a tomar ventaja en mi vida. Solamente Cristo puede cambiar a una persona. Por eso estamos predicando el Evangelio de Jesucristo hoy más que nunca, al estar viendo todo lo que está pasando en la tierra con respecto a los elementos de la naturaleza que están siendo violentados por el pecado del hombre en la tierra. Isaías capítulo 14, versículos del 15 al 17, habla también el profeta allí, Dios por medio del profeta, lo que viene a la tierra. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Aquí Dios está hablando a través del profeta Isaías de la caída de Satanás del cielo a la tierra. El diablo era un ángel que se llamó Lucero, y aquí en la tierra es Lucifer, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el dragón, así lo conocemos en la tierra. Y dijo Dios, cuando llegues a la tierra todo será desolado, todo será perturbado, será sacudido, todo lo que toca el diablo lo destruye. Jesucristo dijo en Juan 10:10, el diablo está aquí para hurtar, matar y destruir. Así que el hombre es atrapado en su pecado. El diablo obra donde hay pecado, ya lo leímos, vamos a leer Jeremías, el Salmo 107, versículos 33 al 34. Donde hay pecado, viene la destrucción, viene la desolación, viene muerte prematura, viene ruina, todo lo que conocemos en las noticias, porque generalmente las noticias están hablando de
tragedias que suceden en la tierra, tragedias que hay en la familia, tragedias que hay en ciudades y naciones. Bueno, pues todo ello tiene que ver con la obra de Satanás aquí en la tierra por el pecado del ser humano. Salmo 107, versículos 33 al 34. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan. En 1 de Juan 3:8 dice la Escritura que el que peca le pertenece al diablo. Así que el diablo toma un derecho legal, son las leyes que Dios estableció. El diablo sabe de estas leyes. El diablo sabe que cuando el hombre peca, violando las leyes de Dios, ahora el diablo es quien entra en acción para hacer su obra destructiva a la humanidad. Así que por eso tenemos que orar y ayunar, pidiéndole a Dios perdón por los pecados de la tierra, los pecados de la humanidad, remitiendo todo pecado. Gracias a Jesucristo podemos orar de esta manera. Podemos leer lo que está escrito en Juan capítulo 20, porque solamente la iglesia cristiana puede orar de esta manera. Todo cristiano, hombre o mujer, puede hacer esta oración si está caminando en las leyes de Dios, si está obedeciendo las leyes de Dios, si está caminando en obediencia al Espíritu Santo, podemos hacer esta oración. Juan capítulo 20, versículos del 21 al 23, son las instrucciones que Jesucristo le dio a sus discípulos antes de ir al cielo. Después de su resurrección, dijo esto. Así que es para nosotros los cristianos, porque la iglesia es la vida resucitada de Cristo. Vamos a leer Juan 20 del 21 al 23. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. El problema aquí en el planeta Tierra es el pecado del ser humano. Adulterio, fornicación, algunos que están cometiendo el aborto, otros robando, en fin, cuánto pecado hay. Pero aquí está la respuesta de Dios al ser humano que está en pecado, porque dice la Escritura, Dios no quiere la muerte del que muere. Una persona que está en pecado, cometiendo pecado, en vida está muerto, muerto espiritualmente, está muerto en sus delitos y pecados, dice la Escritura. Así que en vida hay muerte espiritual. Y esa persona necesita la vida espiritual que solamente Cristo puede dar. Pero para que venga la vida espiritual a un pecador, el pecador tiene que arrepentirse. Pero el pecador no sabe cómo arrepentirse. El pecador está disfrutando en su pecado. El diablo lo tiene envuelto en fortalezas de su pecado. Y esa persona está atrapado en su pecado. Esa persona de pronto tiene visajes de iluminación y dice: ¿qué estoy haciendo? Estoy afectando mi vida, estoy afectando mi matrimonio, estoy afectando mi dinero, estoy afectando mi familia. Pero de pronto el diablo lo vuelve otra vez a atrapar. Por eso las personas entran y salen a los problemas que el diablo los tiene atrapados, como son los vicios, como es el pecado del adulterio, la fornicación, el alcoholismo, etcétera. Por eso se necesita una ayuda. ¿Quién le puede dar la ayuda a esta persona atrapada por el enemigo? Para eso Dios nos ha salvado a nosotros previamente y ahora somos cristianos para ayudar a las personas que están atrapadas. Nosotros estuvimos atrapados antes, atrapados de muchas maneras por el enemigo. Alguien oró por nosotros, alguien ayunó por nosotros, alguien nos llevó el evangelio. Bueno, pues aquí está la clave, cómo podemos ayudar a un pecador. Jesucristo dijo: reciban el Espíritu Santo. El versículo 23 dice: a quienes remitiereis los pecados les son remitidos.
Por eso en el nombre de Jesucristo debemos nosotros remitir los pecados de los pecadores. Hay salvación para los pecadores. Es la voluntad de Dios que los pecadores sean salvos, pero alguien tiene que ayudarlos aquí en el planeta Tierra, y para eso está la iglesia cristiana, para abogar, para interceder por los pecadores. La oración va al cielo. Jesucristo está sentado a la diestra de Dios el Padre y recibe la oración de la iglesia. Entonces Jesucristo, Él es quien entonces perdona los pecados y lo cubre con la sangre de Jesucristo para limpiarlo de todo pecado, porque la sangre de Cristo es sangre viva, sangre oportuna para cuando invocamos la sangre de Cristo aquí en la tierra, el Señor la aplica para que la persona sea liberada y sea sanada por el pecado, debido al pecado. Así que la iglesia está aquí para remitir pecados, y esto es lo que tenemos que hacer, pidiéndole a Dios perdón por los pecados que suceden en la tierra. ¿Qué es lo que hacemos en el ayuno? Esto precisamente, dice Ezequiel, la palabra de Dios en Ezequiel 22:30, Dios anda buscando intercesores a favor de la tierra, a favor de la humanidad, para que Dios no maldiga la tierra, para que no venga destrucción a la tierra. Se necesita que alguien ore a favor de los pecadores, alguien ore a favor de la humanidad, y por eso en cada oración y ayuno estamos intercediendo por aquellos que están cometiendo pecado y están trayendo todos estos fenómenos de la naturaleza que estamos hoy conociendo. Por eso es tiempo de orar y ayunar, de buscar a Dios con todo corazón, pidiéndole a Dios perdón por los pecados que se cometen aquí en la tierra. Remitimos todo pecado y clamamos para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Amigo, amiga, este es un tiempo oportuno para que recibas la salvación en Cristo. No religión, sino la vida de Dios, la vida en Cristo, la vida eterna. Si tú recibes en un acto de fe, arrepintiéndote de toda incredulidad, de todo pecado, y aceptas a Jesucristo, en este mismo momento pasas a ser el Hijo de Dios, pasas de las tinieblas a la luz. ¿Lo quieres hacer? Repite después de mí. Esta oración es para cualquier persona que quiera caminar en la bendición de Dios de cielos abiertos. Puedes decirle: Señor Jesucristo, he oído tu mensaje y me arrepiento de todo pecado. Soy pecador, me arrepiento y clamo para que tu sangre preciosa ahora me limpie de todo pecado. Renuncio a Satanás y a toda su obra en la que me ha engañado. Y a partir de ahora solamente te reconozco a ti, Jesús, como mi único Salvador y Señor de mi vida. Creo que tú resucitaste de los muertos para darme esta salvación, y con mi boca te confieso: el Señor de mi vida. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración, la Biblia dice que ya pasaste de muerte a vida espiritual. Ahora tienes que apartar tiempo para estudiar la Biblia. Comienza estudiando el Evangelio según San Juan, los otros evangelios, y deja que el Espíritu Santo te empiece a ayudar. Busca la ayuda en una iglesia con algún pastor lleno del Espíritu Santo para que recibas la llenura del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, y empiezas a tener las revelaciones dadas por el Espíritu Santo de los secretos y misterios de Dios que están aquí en la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia se abre al entendimiento de todo hijo de Dios, de toda hija de Dios. Esto es caminar en fe. Bienvenido a la familia de Dios. Busca ayuda espiritual en cualquier momento que lo necesites. Así que bienvenido a el reino de Dios. Todo lo que hoy está pasando es debido a la cercanía de la venida de Jesucristo.
Cristo prometió regresar de nuevo aquí a la tierra y debemos estar pendientes de todo lo que está registrado en la profecía. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, Jesucristo prometió regresar. Capítulo 14, Él dijo en Juan 14, versículo 3, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Es la promesa del regreso de Jesucristo. ¿Por quién regresará Jesucristo al planeta Tierra? Dice, os tomaré a mí mismo. Cristo viene por su cuerpo, el cuerpo espiritual que está en la tierra, que se llama la iglesia de Jesucristo, la iglesia cristiana. Cristo viene por su iglesia, se le conoce como el rapto de la iglesia. Y Jesucristo dijo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por eso estamos viviendo tiempos de convulsión en la naturaleza, porque todo se está convulsionando en la cercanía de la venida de Cristo. Cuando la iglesia sea levantada por Jesucristo, arrebatada, se manifestará la gran tribulación, cual nunca ha habido en la tierra. No se compara o no se comparará lo que sucederá con respecto a lo que estamos viviendo hoy. Y aquí la Biblia dice que cuando veamos que empiezan las señales a suceder, debemos erguir nuestra cabeza, levantar nuestra cabeza y prepararnos porque el Señor está a las puertas. El diablo conoce esta profecía y por eso está atacando como nunca ciudades y naciones, porque el diablo sabe que cuando venga Cristo será atado durante un tiempo aquí en la tierra. Así que este es el conocimiento que tenemos acerca de los fenómenos que hoy están sucediendo. Gracias por habernos acompañado y bueno, pues hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.